¿Cómo están jóvenes? Espero que estén bien. Bienvenidos al curso de contabilidad básica. Ok, en esta asignatura vamos a ver lo que es la contabilidad básica, o lo que se basa en contabilidad uno, donde vamos a ver conceptos básicos. Vamos a tener un pequeño material de apoyo que yo preparé. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña introducción teórica, que es un resumen básico de conceptos, ¿no?, que nos permiten entender la contabilidad y de otros conceptos que nos permiten ver la parte ya directamente del registro contable para ir haciendo el procedimiento contable. Muy aparte de eso, este curso te va a permitir, y lo iré subiendo en el Drive, libros de apoyo como es el ABC de la contabilidad y contabilidad intermedia, donde vamos a ver más a fondo ciertos puntos que yo no tomo en cuenta, ya que este curso fue creado para que nosotros reforcemos, aprendamos de manera básica y podamos empezar a profundizar en otros textos, en otros avances, en otros materiales, para que así podamos dominarlos sin ninguna complejidad. Ok, entonces primeramente vamos a hacer la introducción a la contabilidad, ¿ok? Vamos a basarnos en un resumen de apoyo, que es lo mismo que tenemos en la diapositiva, donde vamos a hablar sobre contabilidad, para qué sirve, etcétera. Y unos pequeños ejercicios. Primeramente, ¿qué es la contabilidad? Ok, antes de entrar a este punto, les voy a explicar un poquito de dónde nace la contabilidad, ¿no? En sí la contabilidad estuvo presente hace muchos años. ¿Ok? Hace muchos siglos, hace muchos milenios incluso, los árabes manejaban un cierto tipo de contabilidad. Los incas, los mayas y las tribus mesopotámicas también manejaban tipos de conteos para poder registrar su producción, como el maíz, la producción como el trigo y otro tipo de productos, porque en ese entonces estamos hablando de una época muy agrícola, de civilizaciones que estaban creciendo, que recién estaban desarrollando tecnología. Entonces ellos llevaban una contabilidad básica, ¿no? Llevaban un registro numérico de cuánto producían para poder tener un control de eso. Si nos vamos a la Roma antigua, si nos vamos a Egipto, ¿no? A los pueblos egipcios antiguos, a los imperios, si nos vamos a la China, todas aquellas grandes poblaciones, ¿no?, grandes imperios que han existido llevaban una cierta contabilidad. Ok, de manera primitiva se hacía un registro, en el caso romano, que fue Roma, ¿no?, que inventó el derecho tributario, inventó el derecho romano, que es la base fundamental para el estudio del derecho. Creó un sistema contable donde se registraban los impuestos, los tributos, ¿no? Porque Roma, cuando empezó a expandirse, cobraba tributos a diferentes pueblos, ¿no?, que conquistaba. Y esto se iba registrando en pilates, donde se iba haciendo una contabilidad muy básica. Entonces, pasaron muchos años y ya cuando pasamos del trueque, ya pasando a empezar a usar una moneda, apareció un matemático que se llamaba Lucas Pacioli. ¿Ok? Él no inventó la contabilidad. ¿Ok? Él simplemente era un matemático que hizo un libro que se llama Principio de Aritmética, traducido, está en francés, si no estoy mal. Entonces, él en este libro hablaba sobre muchos temas de aritmética, pero dentro de ello añadió un concepto que vamos a ver más adelante que se llama la partida doble. Entonces él decía que para llevar un mejor control, o siempre que exista una transacción económica, no una transacción contable, o sea, siempre que nosotros queramos volver contabilidad la realidad, porque lo que hace la contabilidad es agarrar toda la información, todos los procedimientos y simplemente registrarlo, ¿no? Clasificarlo y registrarlo para poder tener un control, ¿ya? Entonces él decía, siempre va a haber un deudor tanto como un acreedor. Entonces siempre va a haber una dualidad. Siempre que haya un evento, siempre que haya una transacción, tiene que ver dos personas. Y tiene lógica, ¿no? Porque para que haya un comprador, tiene que haber un vendedor. Para que haya un trueque, tiene que tener un producto que me interesa a la otra persona. Y yo darle otro producto que a esa persona quizás no le interesa, pero le va a servir o va a aceptar ese trueque. Entonces, partiendo de todo ese avance que se hizo en la humanidad, se llegó a desarrollar diferentes principios, diferentes normas y procedimientos contables, que hoy en la actualidad se van a ver reflejados en su aprendizaje en la universidad. Okay, esto va variando de país a país, lo que varía es el tema impositivo, pero el rito contable a nivel mundial es similar, ¿ya? Porque esto se basa en NIF, en las normas internacionales financieras, en las NAF, por ejemplo, las normas contables bolivianas, en las NIF, normas internacionales contables, que son diferentes normas que se dan de manera general y ya independientemente
obviamente cada país adapta y tiene una normativa y una ley y todo un conglomerado de artículos, de principios para que se maneje contabilidad en su país. En una contabilidad nos indican cómo hacerla, ¿no? En qué basarnos. ¿Okay? Porque hay procedimientos, pero generalmente estos se basan, como le vuelvo a decir, en principios y en normas, como las normas contables bolivianas, que son adaptadas, y también Bolivia permite, por ejemplo, basarse en ciertas NIF que están permitidas. Entonces, para no confundirlo con temas muy legales, temas que esto ya es para cuando vamos avanzando a un nivel mucho más extenso y profesional en la contabilidad, vamos a comenzar con qué es la contabilidad. ¿Ok? Hay muchas clasificaciones en contabilidad. Por ejemplo, se dice que es técnica, arte, ciencia. Pero lo más sencillo que podemos resumir es que la contabilidad es un sistema de información. ¿Ok? Es una técnica, como dice aquí, es una técnica, ¿ok? O vamos a decir es un procedimiento, es una ciencia que registra, clasifica y resume. Tan sencillo suena que de aquí desglosamos tantas cosas. Pero en sí lo que hace la contabilidad es ver el mundo real, ver todo lo que sucede en un negocio, hablando de un hecho económico que tenga que ver todo con dinero o con generar valor, y lo registramos, lo volvemos un registro, lo clasificamos y lo resumimos para tomar decisiones. Como dice acá, se resume todas las operaciones económicas de una empresa o persona con el objetivo de proporcionar información financiera útil para ¿qué? Para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en una constante dicha de tomar decisiones. Ustedes saben que todos los días tomamos decisiones, si venir en micro, si comer saludable, si no comer saludable, si desvelarme, si no desvelarme. Entonces, lo mismo, las empresas necesitan tomar decisiones para mejorar el negocio. Entonces, parte importante de la toma de decisiones es tener una fuente confiable de información y que mejor de primera mano de la empresa para tomar decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de composición de la empresa, no de estructura de la empresa, decisiones, por ejemplo, ya hablando de temas muy financieros de cómo voy a componer a nivel de costo, si voy a despedir, no voy a despedir, si voy a agrandarme, no voy a agrandarme, si voy a expandirme, si voy a aperturar una nueva línea de negocio. Entonces todo parte de la contabilidad. La contabilidad es el punto de partida de una empresa, ¿ok? Ya hablando de temas de establecimiento es el punto de partida. ¿Para qué? Para poder ir haciendo todos los procedimientos. Entonces, una analogía simple es que ustedes piensen que la contabilidad es como un historial médico de una empresa. Te dice cómo está la salud financiera en un momento dado y cómo ha evolucionado. O sea, estos registros te permiten ver cómo inicia el negocio, cómo va avanzando en el tiempo y en cualquier momento se hace un corte, ¿ok? Se hace una pausa, ¿no? Y podemos ver ese historial, si está yendo de buena manera, si está yendo de mala manera. ¿Qué podemos ver? Si está ganando, si está perdiendo, si está creciendo, si está muy endeudada la empresa, si tiene liquidez, o sea, si tiene dinero, si se puede pagar sus deudas de manera inmediata, si tiene solvencia y si está cumpliendo tal vez con la misión, visión de la empresa. Entonces, todo esto va a rodear en el tema financiero y contable. Entonces, como dice acá, simplemente es un historial médico de una empresa. Vemos cómo avanza. Como pueden ver aquí, los pilares fundamentales de la contabilidad es tomar decisiones, ayuda a los dueños, gerentes, inversionistas, asesores, a poder y a bancos a saber si la empresa gana o pierde, si tiene deuda y si es rentable, ¿ok? Porque eso es lo que siempre se busca en un negocio, ¿no? Si saber si se gana o se pierde y si es rentable el negocio, ¿ok? Y luego se puede ver otras determinaciones. Nos permite el control y planificación de qué? De controlar los recursos, planificar gastos, ingresos y futuras inversiones. Ustedes saben que los recursos son escasos, eso no dice la economía. Entonces tenemos que tratar de planificarlo e invertirlo de la manera más óptima. Ustedes en la universidad invierten tiempo, ese tiempo es valioso, vale dinero, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver cómo invertir de manera óptima eso en la universidad para que vean que es rentable, ¿no? O que tiene, o es redituable, ¿no? Que tiene una ganancia intrínseca. Luego vamos a ver el tema de cumplimiento legal. La contabilidad se encarga de todo el tema de la apertura, registro contable y el gasto para el establecimiento legal y el cumplimiento legal y lo más importante, tributario de un negocio. Es fundamental para cumplir con las leyes de impuestos y todas las normativas y otras normativas o todas las normativas que tiene que tener una empresa legalmente establecida, ¿no? También se puede usar de manera personal
que ahí sería mucho más sencillo, hablamos nosotros y cómo se mueve nuestro dinero. Ok, entonces vamos a ver ahora los siguientes pasos. Usuarios y aplicaciones de la contabilidad. La contabilidad tiene dos tipos de usuarios. En la vida real tiene usuario de empresarial, ¿no? Un uso empresarial. O sea, tiene muchas más denominaciones, pero típicamente usted va a ver el uso empresarial y el uso personal, ¿no? También se usa en tema público, en tema, por ejemplo, de corporaciones. Bueno, no son corporaciones, son, me olvidé el nombre, pero son aquellas instituciones ODS sin fines de lucro. También se aplica contabilidad, no y son usuarios. Pero en sí nosotros, en el tema empresarial, vamos a ver para saber si un negocio es rentable, dónde invertir y cuánto pagar de impuestos. Esto en el tema empresarial. En el tema personal lo usamos para controlar gastos, ingresos, ahorros y deudas. O sea, para nosotros medir. Porque supongo y creo que a todos nos ha pasado que una que otra vez, digamos, nosotros teníamos un cierto monto de dinero y no sabemos en qué lo gastamos. O salimos a una fiesta con X dinero, gastamos más de la cuenta y no supimos nunca en qué gastamos. Entonces, eso nos ayuda a la contabilidad a poder nosotros registrar y saber, ah, bueno, no fue que no sé, no fue que estaba tomado y me tiré 1.000 bolivianos en trago. Entonces, no solo en lo malo, también en lo bueno nos ayuda a controlar y ver en qué gastamos y cómo disminuirlo si en caso no nos sirve. Dentro de los usuarios, esto fue la aplicación, perdón. Dentro de los usuarios están los usuarios internos, que hablamos personas dentro de la empresa que usan las decisiones, la información para la toma de decisiones. Entonces aquí hablamos de dueños, gerentes, administradores y empleados. Y los externos son aquellos que usan para ver la empresa, ¿no? O entidades que están fuera de la empresa que la usan y usan esta fuente para poder ver si vamos a invertir, o sea, para los inversionistas, el tema de los proveedores, para ver si es confiable la empresa, clientes, el gobierno para cobrar tu impuesto, la gente en general y sobre todo, si en caso quieres apalancarte, bancos para préstamo. Entonces, luego de ver esto, que es una introducción súper básica, vamos a ver algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados. Okay. Estos principios varían de autor a autor, de también fuente donde saquen la información. Generalmente se dice que son 10, otros dicen 12, otros dicen 13 y 15, ¿no? Entonces puede variar, pero en sí todos repiten ciertos principios principales, aunque suene muy chistoso, donde sí o sí tenemos que tomarlo en cuenta para realizar la información contable. Es como yo le decía, la contabilidad no es simplemente un procedimiento. Sigue ciertas normas y principios y nosotros adaptamos el procedimiento a la empresa y a las necesidades de la empresa. Entonces vamos a ver la definición de los principios. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, las PCGA, son reglas y guías que los contadores siguen para registrar y presentar la información financiera, o sea, los estados financieros y la contabilidad en sí. Entonces, en Bolivia se utilizan las normas contables, las NC, y cada vez las normas internacionales de información financiera, las NIF, para las empresas que son grandes. Como les decía, el país permite usar estas normas. ¿Cuál es la importancia de los principios? Aseguran que la información sea comparable, confiable y transparente. Y también medible. ¿Okay? Eso es un punto importante que no está ahí. Entonces vamos a ver cuáles son los principios fundamentales contables generalmente aceptados. El primero se llama equidad. Ok, que en realidad el primero que se enseña es ente contable. Este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque este principio nos dice lo siguiente. La contabilidad se realiza para un ente específico, que puede ser una empresa, institución o persona natural con actividad económica. Este ente es considerado separado de sus dueños. O sea, este ente, o sea, esta empresa va a funcionar como un ente, como una persona jurídica, como otra persona, y va a ser separado de los dueños o socios de la misma. El patrimonio del ente es independiente del patrimonio personal de quienes lo controlan. O sea, este principio es súper básico y es claro. Quizás un poco chipante por el tema del contenido, pero vamos a ser sencillo. Este principio me dice lo siguiente. A ver, si vos abrís un negocio, ese negocio es tuyo. ¿Ok? Inevitablemente no podemos decir que no es tuyo. ¿Ok? Pero la funcionabilidad, ¿ok? Todo lo que pasa en ese negocio va a estar externo a vos. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a abrir un negocio y ese negocio para vos no va a ser una extensión de tus gastos personales. Pasa a ser una tercera persona. ¿Ok? En la contabilidad, el ente contable me dice lo siguiente. Vos vas a tener tus finanzas personales, tus ingresos habituales y todo lo que gastas.
Pero el día que abras un emprendimiento, una empresa, eso va a empezar a girar en un tercer plano. ¿Ok? Entonces, vos vas a poder tomar decisiones y manejarlo, pero eso es una tercera persona. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos tomar decisiones, pero el patrimonio de esta empresa, de este emprendimiento, es independiente del patrimonio personal. Ok, y este es un consejo financiero importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, los pequeños emprendedores mezclan dinero personal o gastos personales con gastos de emprendimiento. Por eso es que no crecen. Por eso es que la contabilidad te dice, no, separar. Gastos personales, gastos y problemas personales son problemas personales. Gastos, ingresos y todo lo que tiene que ver con tu emprendimiento es de tu emprendimiento. ¿Para qué? Para que crezca. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, esto lo vemos, yo me acuerdo que lo veía, lo más sencillamente lo vamos a ver en la tienda de barrio. ¿Qué pasa en las tienditas de barrio? En muchas tiendas, no en todas, ¿no? Eh, Usted va a comprar a la caserita, le vende y compra, ¿no? Y la caserita vende, compra su productito. Pero un día de eso, la caserita no se detiene, por ejemplo, quiere tomar, tiene un evento de su sobrino y la casera saca dinero del capital del negocio. Entonces muchas veces pasa que esos negocios no crecen, no se hacen más grandes, porque sacan dinero, o sea, indiscriminadamente, ¿no? ¿Ok? Un momentito. Sacan dinero de manera sin fundamento, lo gastan y como es capital, luego tienen que volver a juntar de su dinero propio para poder volver a estar como estaban antes. Entonces, esto no debería pasar. Las finanzas y la contabilidad personal siempre debe estar separado de tu negocio. ¿Ok? Y también de manera legal te obliga el gobierno. O sea, no puedes ir tener una empresa grande y si vos querés ir a sacar plata. No, no es así, se sigue un procedimiento. Y viceversa, no puedes el día de mañana decir, bueno, falta dinero, aquí está. No. ¿Ok? Para eso se hace un procedimiento contable para evitar ese tipo de impases y para que, como diga, anteriormente se dijo, la contabilidad tiene que ser transparente. Por eso mismo se creó este principio. Ahora, ¿por qué me adelanté? Porque es un principio que yo creo que es el más importante para partir en la contabilidad y entenderlo. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. El segundo principio para mí importante es moneda común denominador, y esto lo hace mucho más corto, ¿ok? Una vez entendimos que es el ente contable, tenemos que entender lo siguiente. Todas las operaciones económicas deben expresarse en la moneda oficial del país donde opera el ente. Esto permite uniformidad y comparabilidad entre registros. ¿Qué se refiere? Simple. Te dice, toda la contabilidad que vos hagas en un país obligatoriamente deben estar expresadas en la moneda oficial de ese país. Si estás en Bolivia, tu contabilidad va a estar expresada en bolivianos. Tus evaluaciones, todo va a estar en bolivianos. Si estás, o sea, si compras en dólares, no formas boliviano, ¿no? Lógicamente. Si estás en Estados Unidos, en dólares. Si estás en Perú, pesos soles, perdón. Estás en Chile, pesos chilenos. Estás en Canadá, dólares canadienses. Estás en Europa, euros. Entonces te dice todo el dinero, todas las operaciones económicas, me las expresas en la moneda de uso corriente. Ahora nos vamos al siguiente, bienes económicos. Este principio me dice lo siguiente. Solo pueden registrarse en contabilidad los bienes o derechos que tengan un valor económico mensurable en términos monetarios. Entonces, esto incluye tanto bienes tangibles como intangibles, siempre que generen futuros beneficios futuros y sean objeto de propiedad. O sea, acá te dice que solo puedes registrar, ok, bienes hablando de inmuebles que tengan un valor. O sea, que realmente tengan un valor hablando de dinero. No bienes que no tengan un valor monetario o que vos apuntes a que más adelante valga el dinero. No. Aquí hablamos que todo lo que registras en contabilidad, todas las transacciones son sobre bienes y hechos que son reales y esos hechos económicos transmiten un valor netamente monetario. ¿Okay? Entonces aquí se habla de temas tanto bienes tangibles como intangibles y siempre que eso creen beneficios futuros. Vamos al siguiente principio, equidad. Este principio nos dice lo siguiente. Dice que el principio fundamental que orienta toda la práctica contable. ¿Por qué? Porque significa que el contador debe actuar con justicia e imparcialidad considerando por igual todos los intereses de los usuarios de la información contable.
tanto propietarios, empleados, acreedores, estados y otros. O sea, acá me dice que cuando vos como contador hagas contabilidad, no puedes hacerlo ver más bonito para tus inversionistas, más feo para el estado y más bonito para otras personas. No. Te dice que la información contable debe ser igual para todos. Así hay un accionista que haya puesto solo 10 bolivianos, tiene que tener la información correcta. No es así, se está perdiendo y a la persona que puso un capital gigantesco no se está ganando. No, la información debe ser equitativa. Luego vamos a ver el principio de doble partida, que generalmente algunos no lo toman en cuenta. Hay una discusión sobre este principio, sobre si tomarlo o no. ¿Ok? Yo lo voy a dar de manera explicativa. Entonces, este principio establece lo siguiente. El principio de doble partida fue el que estableció, ¿no? Lucas Pacioli, que en este caso nos decía lo siguiente. Establece que toda transacción afecta al menos dos cuentas del sistema contable, una en el debe y otra en el haber, por igual monto. Es la base del sistema contable moderno, realmente lo es, y garantiza el equilibrio de la ecuación activos igual a pasivos más patrimonio. Ok, entonces un momentito. Ok, y esto es real, ¿ya? Este principio es tan básico pero tan importante porque te dice siempre que haya un deudor va a haber un acreedor. Y es lo que yo le decía, siempre que haya una persona que deba plata va a haber uno que le dé, no, que le acredite dinero, que le preste, que le dé un crédito. Eso simplemente nos dice. Este principio nos dice que siempre en contabilidad una transacción va a afectar a dos personas y es real, ¿no? Vos compras mercadería, bueno, no siempre va a afectar a dos personas, ¿no? Hablamos que va a afectar a dos cuentas, perdón, aquí lo podemos confundir. ¿A qué nos refiere con esto? Cuando vos compras mercadería va a salir dinero, esa es una cuenta, pero indirectamente estás afectando a otra cuenta que va a representar lo que estás comprando con ese dinero, porque ese dinero simplemente es una transacción para comprar otro tipo de artículos que tenga valor o no. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen 100 bolivianos, van y se compran un peluche. ¿Ok? Entonces, ahí están haciendo dos cuentas. La primera cuenta se va a llamar efectivo caja, que va a representar la salida de los 100 bolivianos de ustedes. Esto va a estar en el haber. ¿Ok? Y en el debe va a representar una entrada, un gasto que va a ser compra de peluche. ¿Ok? Entonces va a ser una igualdad. Van a tener el mismo monto. ¿Por qué? Porque el peluche vale 100 bolivianos y lo que gastaron en el peluche es igual a 100 bolivianos. A esto se refiere, una igualdad. Siempre lo que yo gaste o lo que yo compre va a ser igual a, o sea, va a ser igual a lo que yo compre. Siempre lo que yo gaste va a ser igual a lo que yo compre, en simples palabras, ¿no? Ustedes gastan 100, van a comprar algo de 100 bolivianos y van a incluir dos cuentas o más. Entonces nos vamos a los siguientes principios, ¿no? Empresa en marcha, que aquí vamos un poquito más rápido. En simple palabra, empresa en marcha se dice que nosotros siempre vamos a visionar y vamos a apuntar a que la empresa sea rentable y dure en el tiempo. O sea, vamos a apuntar que esta empresa sea rentable y vaya creciendo, no quiebre. O sea, vamos con la idea de seguir usando todos los activos, de seguir usando toda la información y que crezca el negocio. Valuación al costo. Esta me dice los activos deben ser registrados por el costo en el que fueron adquiridos o producidos. ¿Qué quiere decir? Yo lo compré a 10.000, en el mercado hoy día porque hay inflación, etcétera, está a 12.000, no, lo registramos a 10.000. Siempre se va a registrar en base al costo real de compra, incluyendo impuestos y otros tipos de gastos, o cuando vendemos, ¿no? Como dice acá, incluyendo impuestos no recuperables y otros costos necesarios para su uso. El valor es objetivo y verificable. Esto acá también te dice que también este valor debe ser objetivo y verificable. ¿Qué quiere decir? Que, repito, no debe ser subjetivo al mercado. Si yo lo compro a 10.000 y en el mercado está 15, 20, 30, ese es un valor subjetivo. ¿Por qué? Porque en el mercado tiene más valor. Yo lo estoy comprando a un precio real o quizás consigo un mejor precio, pero lo tengo que registrar al monto que yo lo compro. Lo compré a 10.000, 10.000, por más que en el mercado esté a 30. ¿Ok? Vamos ahora con periodo contable. Periodo contable me dice que la vida económica de una empresa se divide en periodos regulares, generalmente exactamente un año fiscal. Bueno, sí es un año fiscal, ¿no? Que todas las empresas, ya sea comerciales, industriales, agroindustriales, gomeras, petroleras, mineras, bancarias, de bancas y seguros, de pensiones, financieras, de servicios, de productos, todos los negocios tienen un año fiscal.
Pero esto me dice lo siguiente. Para poder verificar yo un buen desempeño en cada año fiscal, cada periodo debe tratarse de forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo gaste en un año no lo puedo registrar en otro año. Entonces aquí vamos a entrar a otro principio que se va a llamar de vengado. Que en pocas palabras, el periodo contable me dice que vos vas a tener diferentes periodos a lo largo de la vida de la empresa y cada periodo debe registrar lo que se gasta en ese periodo. Si este año 2026 me compro un auto, lo registro 2026. No lo puedo registrar en 2027 porque estaría rompiendo un principio básico, periodo contable. Ok, vamos de vengado. De vengado me dice lo siguiente. Los ingresos y gastos se reconocen cuando ocurren económicamente. Y dirán, ¿qué quiere decir con esto? Simple. Cuando se da la transacción. Ejemplo, yo voy, compro un auto al crédito. No estoy pagando dinero, pero ya se está dando la transacción. Me están dando un activo. Eso es un gran ejemplo de un gasto que en este caso es un gasto al crédito, ¿no? Una compra al crédito, pero se devenga, se registra. O también puede ocurrir cuando se venció, por ejemplo, los sueldos del negocio, en este caso es otro tipo de gasto, ya ocurrió, o sea, ellos ya me ofrecieron su mano de obra, yo les tengo que cancelar. Pero si no lo tengo que registrar. O sea, si todavía no lo he cancelado su sueldo, lo tengo que registrar para no olvidarme que les debo, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con los ingresos. Entonces acá dice, los ingresos y gastos se reconocen cuando ocurren económicamente, no cuando se recibe o se paga el dinero. ¿Ok? Solo cuando se genera el hecho económico. Este principio refleja la realidad económica más allá del flujo de caja. ¿Ok? En pocas palabras, nos muestra todas las deudas o ya sea a favor o en contra que tenemos que cobrar, que se genera en un periodo del tiempo, ¿no? Cuando hay un hecho económico. Objetividad. Acá nos dice que la información contable debe ser basada en evidencia objetiva, verificable y confiable, como facturas, contratos, notas. Simplemente acá es un principio que creo que es algo muy lógico, pero que muchos quizás no toman en cuenta. Que me dice que yo, para poder hacer contabilidad, debo basarme netamente en, en información que sea verificable, ¿no? Información legal que yo pueda entregar y verificar en cualquier momento. ¿Para qué? Para poder ser objetivo con esa información, para que no sea manipulable. Vámonos a lo siguiente. ¿Ok? Los otros principios son los siguientes. Realización, que en este caso me dice que todos los ingresos solo pueden reconocerse cuando están legalmente ganados y realizados. Es decir, se reconoce un ingreso cuando el bien es entregado o prestado al servicio, no se registra un ingreso anticipado. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo decía anteriormente. Esto igual puede aplicar a los gastos. Si yo voy y quiero comprar un auto, con el hecho de querer comprar un auto, no voy a registrar ese sentimiento, ¿no? Esa intención de querer comprar. No. ¿Cuándo aplico este principio? Cuando ya se haya generado la entrega de vehículo y se haya aprobado el crédito. Y viceversa. Se puede vender mercadería al crédito, ¿ok? Pero hasta que no se entregue el producto, no se debe registrar esta venta, ¿ok? Eso nos dice el principio de realización. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede generar que te den un dinero anticipado a un cliente, pero no le entregues la mercadería porque la mercadería está en tránsito. O sea, está viniendo de otro país, se está produciendo, etcétera. Entonces, ustedes van a registrar la recepción de dinero, sí, pero como un anticipo, no como una venta. Al momento que yo le entregue esa mercadería que ya me pagó anticipadamente, recién registro ese ingreso. ¿Ok? Prudencia. Ante la duda, dice, los contadores deben ser conservadores. Debemos registrar los riesgos cuando sean probables y las ganancias cuando sean seguras. Este principio evita que se sobreestimen los resultados. Este principio es muy sencillo. Me dice que cuando yo tenga una probabilidad alta, ¿no? Esté casi seguro de que va a haber una pérdida, por ejemplo, de que ciertas cuentas, ciertos créditos que yo di, ventas al crédito, no me van a pagar, recién yo puedo registrar, no debo ser prudente. No decir, bueno, esta persona se atrasó 3 días, no, ya no me va a pagar nunca, ¿no? Entonces lo doy de baja. No, debemos hacer una respectiva investigación, un respectivo análisis y ver la probabilidad de que en verdad ese cliente no me pague, porque quizás puede ser que se esté atrasando por problemas familiares, etc. motivos. ¿Ok? Siguiente, uniformidad. Los principios y criterios contables aplicados deben mantenerse constantes de un periodo a otro, salvo justificación técnica, así se garantiza la comparabilidad de los estados financieros entre periodos. Este es simple. Me dicen que las decisiones de principios y normas que yo usé
Generalmente deben ser iguales de periodo a periodo. ¿Qué quiere decir? Para yo poder comparar, ¿ok?, la información, los resultados año por año, en este caso gestión por gestión o ciclo por ciclo, cuando hablamos del ciclo contable, yo debo seguir las mismas normas cada año. Porque yo puedo seguir una norma este año, sigo otra, diferentes normas y me puede dar diferentes resultados porque, como dice el nombre, esto es aplicativo en base al contador. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa es establecer en sus notas a los estados financieros qué tipo de normas, qué tipo de NIF y qué tipo de leyes usó para hacer su contabilidad, y esta la de tratar de mantener gestión por gestión o ciclo fiscal. ¿Ok? Pero sí se puede cambiar, sí, no es que siempre va a ser así. Si hay una justificación técnica, quizás para una mejora, quizás porque no se adapta a nuestro rubro, entre otros factores que lo manejan muy bien los auditores, ahí sí se puede cambiar estas normas. Nos vamos al siguiente: significación e importancia relativa. Me dice que este principio me dice que me permite que a veces yo no aplique, ¿ok?, un monto involucrado que no afecta a los estados financieros. O sea, en pocas palabras, se usa un criterio, o me deja usar un criterio, para que yo pueda tomar desde mi punto profesional una decisión si registrar ciertos hechos, ¿no? Por ejemplo, tengo un activo, ¿no? Compro un activo, viene con diferentes pernitos, tornillos y ¡pum!, pierdo un tornillo. O sea, entonces yo como contador voy a decir, bueno, un tornillo no me va a afectar el valor, no me va a reducir a la mitad. Y mientras no afecte el funcionamiento del activo, pues yo decido no registrarlo, no registro la pérdida. ¿Por qué? Porque no me afecta. ¿Ok? Es como que ustedes, digamos, compren una computadora y le hagan un rayoncito pequeño. No lo van a registrar como una pérdida, no como una depreciación, porque quizás no se ve, ¿no? Entonces, así, este principio es lo que nos dice esto, que nos permite romper ciertos criterios, ciertas normas, cuando el monto o cuando la afectación de este hecho económico no es importante, no es relevante para la empresa, no causa una gran pérdida o una gran ganancia, en todo efecto, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente principio: exposición o revelación suficiente. Me dice que toda la información relevante, necesaria y útil para los usuarios debe ser claramente expuesta en los estados financieros en su nota. ¿Qué quiere decir? Toda información que se tenga en la empresa no se debe ocultar. Toda la información, sea buena o mala, se debe exponer de una manera ordenada en los estados financieros y establecerse, repito, como decía anteriormente, en las notas a los estados financieros. Y como dice acá, esto incluye ¿qué cosa? Políticas contables, contingencias legales, cambios de estimaciones, normas, eh, procedimientos, entre otros, que se van a llevar en un negocio. Entonces, un ejemplo que vemos acá siempre: si la empresa tiene una demanda legal que podría impactar financieramente, se debe relevar en las notas, aunque aún no se haya resuelto el juicio. ¿Ok? Entonces hablamos de una revelación suficiente. Ahora vamos a ir a algo importante, algo muy bonito, que ya aquí vamos a entrar a una materia un poquito más práctica, que se llama la ecuación contable. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, como íbamos diciendo, reanudamos. Ahora vamos a ver algo muy importante en la práctica, que se llama la ecuación contable. Ya, la ecuación contable me dice que el activo, todo lo que posee, los recursos, todos los derechos que tiene una empresa, va a ser igual al pasivo y el patrimonio. Entonces ustedes dirán: ¿qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el patrimonio? Son clasificaciones que usamos en contabilidad, ¿ok? Son cuentas a la cual se da una clasificación para todas las cosas que nosotros vamos a registrar de un negocio, una empresa o de la vida en sí. Entonces, existen 5 clasificaciones. Estamos viendo las 3 primarias que conforman la ecuación contable. La primera clasificación, el activo, como dice aquí, son todos los recursos económicos que posee la empresa y que le generan un beneficio futuro. O sea, es lo que tiene. Todo lo que tiene un negocio: vehículos, dinero, cuentas por cobrar, porque pueden dar cosas al crédito, no pueden tener deudas, a favor, lógicamente, de la empresa. O también puede ser inventario, podemos tener, por ejemplo, inversiones, entonces, derecho a autor, marcas, todo lo que tenga que ver, todo lo que posea la empresa, como pueden ver aquí: efectivo, caja banco, cuentas por cobrar, mercadería, edificios, vehículos, y un conglomerado de cuentas, ¿ok?, de activos, pertenecen a esta clasificación. ¿Ok? Entonces,
acá me dice esta ecuación contable, lo que tengo una empresa, lo que tiene, va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y qué es el pasivo? Son las obligaciones o deudas que una empresa tiene con terceras personas. O sea, es lo que debe, son las deudas. Ejemplos, cuentas por pagar, préstamos bancarios, sueldos por pagar y muchos otros tipos de deudas comunes que se ven en empresas y en la vida normal, ¿no? Se puede ver alquiler, se puede ver servicios básicos, wifi, se puede ver, por ejemplo, no sé, impuestos. O sea, hay una clasificación gigantesca. Entonces, el pasivo representa la deuda, lo que se debe, el activo es lo que se tiene y el patrimonio, me dice, es el derecho de los dueños sobre los activos netos de la empresa, o sea, activo menos pasivo, es la inversión de los dueños. Aquí hablamos del capital social y resultado. O sea, ya viendo pocas palabras la clasificación, entonces vamos a hacer un resumen. Activo es todo lo que tiene una empresa, hablando de recursos económicos, bienes y derechos. Pasivo es todo lo que debe la empresa, todas las deudas que tiene la empresa. Y patrimonio es toda la inversión que hizo el dueño, o sea, el dinero que dio el dueño en un inicio. Entonces aquí ya vemos una lógica sencilla. Y o sea, esto es algo bastante lógico y algo que uno lo analiza bien y dice, bueno, tienes razón. Todo lo que tenga cualquier persona, una empresa, ¿no? O una persona en sí, va a ser igual al dinero que esa empresa poseía y a la deuda que esa persona en caso pueda tener, porque hay personas que no la tienen, como hay empresas que no la tienen, a la deuda que esa persona busque para buscar un financiamiento. Entonces, recapitulé, el activo es todo lo que tiene una persona. Entonces, esta persona pudo obtener estas cosas, estos activos a través de una deuda y dinero propio. ¿Ok? Y siempre va a ser esto dos sumados igual al activo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo 10.000 bolivianos y me presto 10.000. En total tengo 20.000 bolivianos. Esos 20.000 bolivianos lo voy a poder gastar en cualquier cosa, en activos. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo gaste con los 20.000 van a ser 20.000 bolivianos. O sea, van a ser diferentes cosas, sí, pero sumado. O sea, cuando le expresamos en boliviano todas esas cosas que compramos, va a ser igual a 20.000. ¿Por qué? Porque si me presté 10.000 y tengo 10.000 y suma 20.000 que tengo aquí disponible de dinero, no puedo gastar 30.000, ¿no? Porque no tengo más dinero. ¿Ok? Por eso es que siempre va a haber una igualdad. O sea, todo lo que yo tenga va a venir o bien de una deuda y la inversión inicial o de la inversión inicial o netamente una deuda. Puede haber ambos casos o puede haber un caso específico, ¿no? Entonces, a partir de esto nosotros vamos a ver la cuenta contable y la partida doble, que lo vimos anteriormente. La cuenta contable me dice que es el registro donde se anotan los aumentos y disminuciones que sufren un determinado elemento, activo, pasivo, patrimonio, y estas dos cuentas que vamos viendo más adelante que es ingreso o gasto. Entonces, ahora vamos a ver la partida doble junto con la cuenta contable. Me dice que la cuenta contable simplemente es donde yo registro que va a haber un aumento o una disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un aumento en el debe y una disminución en el haber. ¿Ok? ¿De qué va a depender esto? De su clasificación, que lo vamos a ver en unos momentos. Poca palabra, las cuentas sus movimientos de las cuentas las vamos a registrar o en el debe o en el haber, dependiendo de qué, de la clasificación de la cuenta contable. O sea, cada cuenta contable va a tener un movimiento contable, ¿ok? Que va a estar representado o en el debe o en el haber. Entonces aquí lo podemos ver, movimientos, cargar o debitar, perdón, significa anotar una cantidad en el lado izquierdo en el debe de una cuenta. Abonar o acreditar significa anotar una cantidad en el lado derecho, en el haber de una cuenta. ¿Ok? Entonces, a partir de esto salen los saldos. El saldo deudor es el total del debe que es mayor que el total del haber. Típico de una cuenta, como dice aquí, de activo y gasto. Y el saldo acreedor es aquel que el haber es mayor que el total del debe, típico de una cuenta de pasivo, patrimonio e ingreso. Ok, esto de aquí va a ser un poco confuso, quizás está en chino o no, porque no vemos. Entonces, algo que vamos a ver aquí es la clasificación de las cuentas. Ok, ahora sí vamos a clasificarlas y entenderlas mejor. Las cuentas se van a ver clasificadas en 5 tipos de cuentas mayores. Ok, 5 grandes clasificaciones se usa la contabilidad, no más, no menos. La primera cuenta es la que vimos anteriormente, que partía de la ecuación contable, que era el activo. Dice, esta cuenta, siempre que haya un aumento, o sea, que yo compre, que yo invierta o dé, se va a aumentar en el debe.
siempre que haya una disminución, o sea, que yo gaste, que yo lo done, que yo lo venda, que yo lo pierda, va a estar en el haber, ¿ok? Y el saldo natural es deudor, o sea, todos los activos son saldo deudor. ¿Por qué? Porque el nombre deudor viene de deber. Entonces, los activos, como se dice, es todo lo que se tiene. Pero todo lo que yo tengo en un negocio se debe a qué? A el capital o al aporte propio de las personas, de los inversores, que es el patrimonio, o a la deuda, ¿no? A un dinero prestado. Entonces, los ejemplos de activos comunes son caja, banco, mercadería, muebles y enseres y cuentas por cobrar. Hay muchas más clasificaciones que la vamos a ver más adelante. Luego tenemos el pasivo. El pasivo funciona al revés. Aumenta en el haber y disminuye en el debe. O sea, es inverso. Cuenta acreedor, ¿qué quiere decir? Que acredita, que da crédito, que da dinero a la empresa. Es una fuente de financiamiento. Cuentas por cobrar, documentos por pagar, perdón, cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos por pagar son unos ejemplos básicos. Luego tenemos la otra cuenta, patrimonio, que es la composición de la ecuación contable, donde aumenta en el debe, aumenta en el haber, disminuye en el debe, y también el saldo acreedor. Significa que lo mismo, acredita dinero a la empresa, como lo vimos aquí en la ecuación contable, ¿no? Entonces, el patrimonio y el pasivo son las fuentes de financiamiento, o sea, son los que acreditan, pertenecen al haber, ¿ok? Saldo acreedor. Y estos dos van a dar dinero ¿para qué? Para poder comprar activos que van a tener un saldo deudor, o sea, se lo deben a estas fuentes de financiamiento. Eso se genera una dualidad, ¿ok? Yo tengo algo debido a que lo saqué de aquí o lo obtuve gracias a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos capital social, resultados acumulados como cuentas comunes en patrimonio y luego vemos las otras dos clasificaciones que no mencioné, pero que en este caso son ingresos que aumentan por el haber y disminuyen por el debe y su saldo natural es acreedor. ¿Qué quiere decir? En este caso vemos venta de mercadería, ingresos por servicios, intereses, entre otros. Ahora, el ingreso, ¿por qué aumenta por el haber? Porque el ingreso es una fuente de financiamiento indirecto, ¿no? O sea, mientras mayores sean los ingresos de una empresa, ¿qué significa que su patrimonio, su capital va a aumentar? Y es lógico, ¿no? A ver, yo tengo 10.000 de capital, con esos 10.000 bolivianos de capital, compro mercadería. Ahora voy a tener activos por 10.000 bolivianos, o sea, mercadería, inventario de mercadería. Si yo vendo esa mercadería y le aumento una ganancia, ahora pasa de valer 10.000, ahora lo vendo a 15.000, eso me va a generar un ingreso, una venta de mercadería, 15.000 bolivianos, y eso que genera que mi patrimonio crezca, ¿no? Porque voy a poner mi rentabilidad, voy vendiendo, revendiendo, vendiendo, comprando, revendiendo, que es lo más básico que vamos a explicar a una empresa, y eso va a crear utilidad. Entonces hace que el patrimonio aumente. Entonces, el ingreso funciona idéntico al patrimonio y al pasivo, aumenta por el haber, disminuye por el debe y tiene un saldo acreedor. Y el gasto funciona al revés, funciona igual que el activo. ¿Por qué? Porque el gasto, mientras mayor sea, o sea, aumenta en el debe, mayor va a ser la disminución del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Mientras yo más gaste, eso significa que voy comiendo mi capital, mi patrimonio. Entonces disminuye mi patrimonio. Por eso es que el gasto funciona o su funcionamiento es similar al activo. Porque esto representa dónde se gasta la plata, ¿no? Si yo la invierto en un activo o si yo la gasto en un gasto necesario. Porque hay gastos que no te devuelven dinero, pero son gastos necesarios. Como para el alquiler de la oficina donde vas a atender, los sueldos de salario, servicios básicos, son gastos necesarios. Por ejemplo, en tu vida personal, la alimentación, la ropa, el pasaje, tu matrícula, son gastos necesarios que no te dan dinero, pero te dan funcionabilidad. Entonces los gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber y tienen un saldo deudor. Entonces aquí vemos otra vez el principio de doble partida. El concepto me dice el siguiente. Es la base de toda la norma y la teoría moderna, la contabilidad moderna, y establece que cada transacción afecta al menos a dos cuentas. O sea, siempre va a haber un deudor y un acreedor en una transacción. Y que el total de los débitos debe ser siempre igual al total de los créditos. O sea, lo que yo compre o gaste siempre va a ser igual a lo que yo invierta o de donde saque el dinero. Entonces acá la frase clave que usaba Lucas Pacioli era: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. O sea, no puedes prestarte dinero si no hay quien te preste. Y viceversa, no puedes prestar dinero si no hay quien quiera que vos le prestes dinero. Lo mismo en la empresa, ¿no? No puedes comprar algo si no hay efectivo, ¿no? Entonces siempre va a haber dos lados, ¿no? Dos vértices y crean una dualidad.
Entonces acá la lógica es la siguiente. Si algo entra, o sea, se debita, algo tiene que salir o haber una obligación, o sea, se acredita esa obligación y esto crea un balance constante. Entonces un ejemplo sencillo es el siguiente. Nosotros compramos mercadería por 1.000 bolivianos. ¿Qué aumenta? Es la primera pregunta para ver en el debe. Aumenta el inventario de mercadería aumenta, ¿no? Entonces aumenta un activo. Ahora, a la vez, cuando yo compre esta mercadería que se va a transformar en un activo para la empresa, que es la cuenta de mercadería, ¿qué va a disminuir? El dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué disminuye? El dinero en efectivo caja. Entonces, caja también es un activo, ¿no? Entonces, disminuye en dónde? En el haber. Entonces, aquí se crea la igualdad que decimos acá. Lo que se debita por 1.000 bolivianos se va a acreditar por 1.000 bolivianos. Pocas palabras. Yo compro mercadería por 1.000, voy a gastar 1.000 bolivianos en efectivo, entonces el debe y el haber va a ser igual. 1.000 bolivianos que van a representar una entrada de mercadería en el debe, o sea, de un activo, y a la vez 1.000 bolivianos de caja que representan una salida por el haber. Ahora, ¿por qué yo pongo caja en el haber? Simple. Porque acá me dice lo siguiente, el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Qué quiere decir? Compro mercadería. El comprar algo aumenta, ¿no? La cantidad de inventario o el saldo. Entonces, primeramente la mercadería, ¿dónde le vamos a registrar? En el debe. Ahora, a la vez me dice que estoy pagando con efectivo. O sea, si yo tengo cierta cantidad de dinero y pago, eso es una disminución, lógicamente. O sea, voy a tener menos dinero. ¿Por dónde lo voy a registrar? Por el haber. Entonces va a disminuir el activo por el haber. ¿Ok? Y vamos a ver los siguientes ejercicios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vemos la parte teórica y aquí se ve un pequeño cuadro, ¿ok? Donde vemos que las transacciones son, cada operación económica afecta al menos dos cuentas, es parte del principio de la partida. El débito, al menos una cuenta se carga en el debe y otra se carga en el haber, lo que crea un equilibrio que el total del debe siempre va a ser total, igual al total en el haber, que lo vimos aquí. ¿Okay? Lo que yo compro va a ser igual a lo que yo gasto. Entonces un ejemplo sencillo que tenemos aquí es lo siguiente. Primer ejercicio, se compra inicial con aporte propio. Que dice, el dueño aporta 10.000 en efectivo para iniciar el negocio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dinero en efectivo por 10.000 bolivianos, que es caja. Esto es un activo. ¿Ok? Como está iniciando, no va a tener deuda. Entonces esto va a ser un pasivo cero. No va a haber pasivo, no hay deuda. ¿Ok? Está iniciando el negocio con su dinero propio. Y paralelamente estos 10.000 que yo estoy dejando en una caja para comprar mercadería o lo que vaya a usar, va a significar mi capital, o sea, lo voy a registrar en el patrimonio y esto representa el capital que yo poseo. ¿Yo cuánto poseo? 10.000 bolivianos. Ok, entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Los 10.000 bolivianos que yo tengo en efectivo van a ser igual a las deudas que tengo. En este caso no tengo deudas, más los 10.000 de capital que estoy invirtiendo. Entonces aquí se crea una igualdad donde el activo que tengo, los activos que tengo va a ser igual al capital que yo poseo en este momento. 10.000 es igual a 10.000. Ok, estos son ejercicios básicos de ecuación contable. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Compra de equipo al contado. Me dice, se compra un computador por 2.000 dólares y se paga en efectivo. Acá me dice lo siguiente. El activo va a ser el computador, 2.000 bolivianos. Entonces, ¿qué voy a registrar yo? El activo de equipo de computación 2.000. ¿Ok? Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. Esto es, como le puedo decir, esto es, cada ejercicio se relaciona con el anterior. Entonces, nosotros partimos de lo siguiente. Nosotros partimos de tener 10.000 en caja, ¿ok? En este caso, como pueden ver aquí, tenemos 10.000 en efectivo y eso es nuestro capital. El segundo enunciado me dice, voy a comprar ahora un equipo de computación. ¿Qué va a pasar? Este componente de activo va a cambiar, ¿no? Va a salir 2.000 de caja. ¿Qué quiere decir? Que estos 10.000 bolivianos en efectivo que yo tengo ahora no son 10.000, van a ser, ¿cuánto? 8.000 bolivianos que tengo en caja. Pero estos 2.000 que yo tengo en caja, simplemente lo que estoy haciendo yo es hacer una permutación, un hecho permutativo. ¿Qué quiere decir? Cambio un activo por otro. Cambio 2.000 bolivianos en efectivo. ¿Por qué? Por un equipo de computación. ¿Por qué equipo de computación es un activo? Porque es un gasto, o sea, es un equipo que yo puedo usarlo para que funcione la empresa, ¿no? Es algo que no se me va a esfumar, ¿no? El equipo va a estar ahí. Entonces, la ecuación queda de la siguiente manera. El capital sigue siendo 10.000, esto es lo que yo invertí. Pero los activos que yo compré con los 10.000 o la composición que tengo de activos va a ser ahora de 8.000 bolivianos en caja. ¿Por qué?
Porque los 2.000 bolivianos que tenía efectivo lo usé para qué? Para comprar un equipo de computación. Total que sumo 8.000 más 2.000, me queda 10.000 bolivianos y 10.000 de capital. Seguimos manteniendo el mismo monto. ¿Qué cambia? Cambia la composición de mis activos, ¿no? Ya dejo de tener, tengo menos efectivo, pero tengo un activo para poder yo empezar a trabajar. Ahora acá me dice lo siguiente: compra de mercadería al crédito. Entonces nosotros anteriormente quedamos con 8.000 de caja, 2.000 de equipo y ahora estamos comprando un activo, estamos comprando mercadería, ¿ok? El activo que estamos comprando es inventario de mercadería o inventario por 3.000 bolivianos. ¿Qué va a generar esto? Que aumenten mis activos. ¿En cuanto? En 3.000. Entonces yo quedé con 8.000 de efectivo anteriormente, compré un equipo de computación por 2.000 bolivianos y ahora me está ingresando inventario de mercadería. ¿Por cuánto? Por 3.000. Pero paralelamente, ¿ok? Como yo estoy comprándola al crédito, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a un proveedor, le digo, ¿sabe qué? No tengo dinero, o tengo dinero, pero ya lo tengo previsionado para otra cosa. Me lo vende al crédito y una semana yo le cancelo. Entonces, esto va a generar un pasivo, una deuda. O sea, yo voy a comprar un activo y en contraparte voy a endeudarme. Entonces, en el otro lado de la ecuación voy a tener 3.000 bolivianos, que es la cuenta por pagar, o sea, por la compra del crédito. Estoy comprando mercadería del crédito, entonces le voy a deber a mi proveedor 3.000 bolivianos. Él me va a dar 3.000 bolivianos en inventario que se va a sumar a los activos y este pasivo, esta deuda se lo va a sumar al capital. Y al sumar todo me va a quedar que la ecuación contable va a quedar que 8.000 más 2.000, 10.000 más 3.000, 13.000 bolivianos tengo en activos, que esto va a ser igual a 3.000 en pasivo más 10.000 en patrimonio, 13.000 bolivianos, ¿sí? Sigo manteniendo la igualdad. Activos va a ser igual a las deudas y patrimonio. Ok, en simple palabra lo que uno hace es registrar la vida real, ¿no? Todas las transacciones las vamos igualando. ¿Para qué? Para poder crear una dualidad y poder generar y administrar, por ejemplo, las deudas, saber cuánto debo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora yo cuando vendo al contado? Ahora acá me dice lo siguiente. Vendo mercaderías por 1.500 bolivianos, o sea, voy a vender mercadería por 1.500, ¿ok? Y de ese inventario que yo tengo de 3.000, yo voy a gastar 800 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Me va a ingresar 1.500 bolivianos, o sea, va a aumentar el activo en caja, 1.500 bolivianos, que lo voy a poner aquí. Va a ser así. La nueva composición va a ser lo siguiente. Yo quedé anteriormente con 8.000 en caja, entonces 8.000 bolivianos más 1.500 que me ingresa van a ser 9.500 bolivianos. Va a quedar en caja. ¿Ok? Sumado a eso, yo tengo 2.000 bolivianos en equipo. En un equipo de computación, una computadorita, equipo. ¿Ok? Estos son mis activos, por si acaso. Ok, ahora aquí va a haber un problemilla, ¿no? Yo tengo inventario. Yo compré, bueno, al crédito 3.000 bolivianos de inventario. Acá me dice, estoy vendiendo ¿cuánto? 800 bolivianos de inventario. ¿Ok? O sea, yo estoy vendiendo del inventario. Voy a hacer 3.000 menos 800. Es 2.200 que me va a quedar de inventario. Inventario. Ok, entonces ya ni más. Así quedaría la parte de activos y esto va a ser igual a ¿qué? A los 3.000 bolivianos que yo debo, que es una deuda, un pasivo, que yo le debo la cuenta por pagar a mi proveedor, más 10.000 bolivianos, que representa el capital o el patrimonio, poner más preciso, patrimonio, con el que yo inicié el negocio, pero a esto le vamos a sumar, ¿ok? El ingreso, ¿ya? El ingreso de los 1.500, que en este caso son 700 de utilidad, ¿no? Como dice acá. ¿Por qué vale 1.500? La mercadería vale 1.500, sale 700. ¿Ok? Entonces 700 es la utilidad. ¿Qué quiere decir? Me pagaron 1.500, ¿ok? De estos 1.500, 2.000 tenía, salió inventario para cubrir ese costo de 800. Y la diferencia entre lo que me pagaron y el costo es 700 bolivianos. Entonces esta va a ser la utilidad. Esto se conoce como utilidad.
Entonces yo voy a sumar, ¿no? 9.500 más 2.000. En este caso, aquí va a ser más fácil. Vamos a dejarlo así. Voy a poner acá inventario entre paréntesis. Ok, entonces aquí lo vamos a hacer de manera rápida. ¿Cuántos son los activos? Los activos son iguales 2.000 más 2.200, 4.000, perdón, 2.000 más 2.200, 4.200 más 9.500 son 13.700 bolivianos. 10.000 más 3.000 son 13.000 bolivianos, más 700 son 13.700 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Hay una igualdad. Lo que yo tengo en activos es igual a lo que yo tengo en pasivo más patrimonio. Eso es la ecuación contable. Ok, ahora vamos a ir al siguiente enunciado, ¿no? De práctica me dice pago parcial al proveedor. O sea, pagamos de nuestra deuda 1.000 bolivianos. ¿Qué va a pasar? Caja Moneda Nacional va a disminuir. Yo tenía 9.500, voy a pagar 1.000 en efectivo. Ahora me va a quedar ¿cuánto? 8.500. Esto va a quedar en caja. Entonces, el equipo de computación se mantiene, vale 2.000 bolivianos. Si no me equivoco, ahí pongo equipo. Se va a mantener en este caso también 2.200, que es el inventario. Ok, y esto va a ser igual a ¿qué? A los pasivos. Pero ojito, yo debía ¿cuánto? Debía aquí 3.000 bolivianos. Le estoy pagando parcialmente 1.000. O sea, ya no voy a deber 3.000. Va a ser lo siguiente. Tito, aquí va a ser 3.000 que le debía menos 1.000 que le estoy pagando en efectivo. ¿Cuánto va a ser? 2.000. Ok, ahora yo le voy a deber 2.000 bolivianos, que esto va a ser el pasivo, mi deuda con el proveedor. Ya le estoy cancelando un cierto monto para ir disminuyendo la deuda. Ok, entonces un momentito. Continúo. Ok, entonces 2.000 ahora le voy a deber. Y esto va a ser igual a 10.000 que tengo yo todavía de capital, no se movió. Capital. Y a esto le voy a sumar, ok, más los 700 que yo conseguí de utilidad al vender. Y listo, como pueden ver, entonces aquí cuánto tenemos, 10.500 más 2.200, vamos a tener 12.700. 10.000 más 2.000 de pasivos son 12.000 más utilidad 12.700. Entonces, activos va a seguir siendo igual a qué? A pasivos más patrimonio. Que aquí lo vamos a poner más exacto, patrimonio. ¿Okay? El capital representa el patrimonio. Como pueden ver, estos son ejercicios de cuenta contable, ejercicios súper sencillos. ¿Ok? Ahora vamos a ver los ejercicios para practicar el movimiento contable. ¿Ok? Aquí la idea, como decíamos, es que usamos la ecuación contable y el libro de diario para registrar cada uno. Esto es un poquito similar, ¿no? En este caso, el movimiento contable se va a basar en lo que yo les hablaba de la igualdad, el principio de doble partida, ¿no? Para un deudor hay un acreedor. Entonces acá me dice, el dueño aporta 15.000 en efectivo para iniciar la empresa. ¿Qué quiere decir? En el debe va a estar el activo, en este caso, que el activo es efectivo, se va a registrar como caja, ¿ok? Y caja va a contener los 15.000 que aporta el dueño, que esto va a ser igual al pasivo, ¿ok? Bueno, va a ser igual al haber, ¿no? ¿Ok? Al pasivo, que en este caso el pasivo está igual a cero, ¿no? No hay pasivo, más el movimiento del patrimonio, igual en el haber, pero patrimonio, ¿no? Que en este caso va a ser 15.000 que aporta en este caso, el dueño de la empresa, ¿no? Entonces acá como dice, esto yo lo puedo hacer de una manera, haciéndolo más directo, ¿no? O sea, usando unas T. Entonces, a ver, vamos a copiar este ejercicio y se lo voy a mostrar en el Excel, ¿no? Entonces, acá me dice ejercicio 1, el dueño aporta 15.000, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a clasificar. Sabemos que el dinero en efectivo es un activo, ¿ok? Un activo que se va a llamar o se va a clasificar como caja, ¿ya? Entonces, los activos tienen dos movimientos. Pueden moverse en el debe con el haber. ¿Qué quiere decir? Acá me dice cuando yo genere un aumento, cuando aumente mi activo, va a ser por el debe, y cuando disminuya, va a ser por el haber. En este caso, que me deposite dinero el dueño, pues es un aumento, ¿no? Aumento de dinero. Entonces,
15.000 va a aumentar en el debe. Y paralelamente voy a crear lo que se va a llamar registrar la cuenta capital. Bueno, la cuenta de patrimonio. Esto va a ser igual a la cuenta capital. Y lo mismo, debe haber. Y en este caso es al revés, ¿no? Cuando yo deposite dinero, cuando yo deposite capital, esto va a aumentar ¿por dónde? Por el haber. ¿Cuánto? 15.000 estoy aportando, entonces 15.000. Y aquí mantenemos dos principios. El principio de doble partida que me dice que para un deudor siempre va a haber ¿qué? Un acreedor. O sea, para alguien que quiera comprar algo siempre va a haber alguien que te financie, ¿no? Y a la vez el principio de este es el principio de doble partida. Seguimos el tema del movimiento contable, que a estos tipos de cuentas nos basamos en cómo se mueven. El activo y el gasto son cuentas de movimiento deudor, o sea, aumentan por el debe, disminuyen por el haber. ¿Ok? Y las cuentas de patrimonio, ingreso y pasivo son cuentas acreedores, o sea, son aquellas que dan algo, entonces estas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. ¿Ok? Y estos siempre van a representar lo mismo, la ecuación contable, que me dice que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría mi ecuación contable? Patrimonio. De la siguiente manera, ¿no? Yo tengo 15.000 en efectivo, va a ser igual a 0 bolivianos que debo, más 15.000 que tengo de patrimonio, dejándome que tengo 15.000 en efectivo, que es igual a 15.000 de capital que aporte. Y listo, ya tenemos lo que es la ecuación contable, aplicando el movimiento contable y el principio de doble partida. Entonces aquí ya estamos uniendo tres complementos. Y con eso nosotros vamos a entrar al siguiente tema, que es el plan de cuentas y el balance general. Entonces hasta aquí vamos a quedar nosotros, ¿ok? En este video, un video muy largo, sí, pero que es muy introductorio para que puedan ir viendo cómo funciona el engranaje y el mecanismo de la contabilidad. Espero les sirva y seguimos para la clase número 2.